Apreciados amigos de las redes y público en general, me da mucho gusto tener contacto con ustedes para tratar un tema que me parece que es de una gran oportunidad, que lleva por título ¿Qué significa la participación en una democracia? Y analizar algunos elementos como son el de las marchas, que considero son su expresión siempre y cuando sean voluntarias, y además el tema de los riesgos que significa promover una contramarcha oficial contra una marcha ciudadana. Hace muchos años, tratando de conceptualizar lo que la democracia es, después de un análisis de sus diversos elementos, escribí que una definición de este régimen político debe de tomar en cuenta los varios componentes que lo conforman. Su elaboración, consideraba, no es tarea fácil, ya que deben ser tomados en consideración para que sea útil y poder explicar lo mismo la democracia de tipo occidental que la democracia de tipo socialista. Así, podríamos ensayar una definición en los siguientes términos. La democracia es una forma de vida de una sociedad surgida de un supuesto racional de convivencia dentro de un orden jurídico que se caracteriza por la igualdad, libertad y solidaridad, producto del consentimiento y participación voluntaria del pueblo entre gobernantes y gobernados. Resalten esta definición, como es de verse de inmediato, el consentimiento y la participación, que considero son esenciales para la conceptualización de la democracia, sin los cuales no podríamos entenderla, pues son elementos imprescindibles para su existencia, siempre y cuando sean producto de acuerdos y negociaciones para conducir la convivencia política y pacífica entre gobernantes y gobernados. Esto es importante no olvidarlo, porque una forma de vida democrática no debe ser impuesta por ninguna voluntad o designio que no sea del propio pueblo, quien en uso de su libertad la propone y va construyendo. Una vez acordado y consentido el estilo de vida democrático, el problema que se presenta es la determinación de las técnicas y formas de participación que hagan posible una existencia ordenada y pacífica por parte de los miembros de una nación. Numerosos autores de diversos países han hablado a lo largo de los siglos acerca de cuáles son las mejores técnicas para lograr la armonización de estos elementos. Pero tal vez lo importante es considerar, como dice un autor italiano, Umberto Serroni, que solo la democracia integral puede convertir la actual sociedad de masas en una sociedad de hombres libres y la barbarie burocrática y conformista en una civilización comunitaria, concluyendo que es la única esperanza de convertir nuestro planeta en una comunidad humana. Es importante destacar que el consentimiento y la participación presuponen la actitud vigilante, libre, activa, dinámica y crítica por parte de la sociedad, que no debe permanecer indiferente a las formas de ejercer el poder político de los gobernantes, quienes suelen aprovecharse de la pasividad y conformismo de los gobernados para imponer gradualmente sus comportamientos autoritarios que acaban con destruir y aniquilar la vida institucional y el Estado de Derecho de la nación. De ahí que los gobernantes tienen que esforzarse por interpretar cotidianamente el sentir y querer ser político de su pueblo, para lograr su apoyo y consentimiento a sus acciones económicas, políticas y administrativas, estableciendo relaciones de empatía para apoyarlo
a cumplir sus objetivos de bienestar y progreso, tratando de comprenderlo en sus necesidades, en sus sentimientos y emociones. Gobernar exige un diálogo permanente entre gobernantes y gobernados para poder establecer relaciones de ida y vuelta en la que exista comprensión y cooperación para encontrar soluciones a los apremiantes problemas del pueblo. Ese diálogo debe darse en forma franca y abierta, sin mentiras ni ocultamientos de la realidad, sin dobleces de ninguna especie, tratando de no falsear los acontecimientos y situaciones que se les plantean, pues cuando el pueblo percibe que las autoridades no se producen con sinceridad y buena fe, acaban retirándole su confianza y alejándose de ellas. Por esta razón, debemos entender que la modernidad política exige que los líderes y dirigentes de una nación estén bien preparados en el arte del buen gobierno, rodeados de colaboradores de probadas capacidades de las técnicas de la gobernanza, para que sepan conducir a sus gobernados de acuerdo a los principios de justicia y equidad, sin conculcarles sus derechos humanos y siempre respetuoso de las leyes existentes. Por eso no deben aislarse de la sociedad, evitando su cercanía y contacto con sus miembros, pues al amurallarse en sus lujosas oficinas palaciegas, terminan alejándose de ellos, rodeados tan solo de serviles y sumisos colaboradores que no quieren contrariar a su jefe para no provocar su enojo, marginación y distanciamiento. Es importante resaltar, pues, que la participación se integra por una dualidad de elementos. Uno que considera que ella es, por un lado, comunicación y por la otra, acción, en la que se aprecia la necesidad de dos presupuestos, el de la información, propio de la comunicación, y el de decisión, que corresponde a la acción. Estos elementos y presupuestos inspiraron las principales corrientes de la ciencia política norteamericana para tratar de explicar su contenido y rasgos fundamentales, normativizando la importancia del llamado derecho a la información. Para autores como el francés Georges Bourdieu, la comunicación es la esencia misma del sistema político y destaca que si el objeto primordial de la democracia consiste en la identificación de fines entre gobernantes y gobernados, esto es posible solo con un intercambio de información capaz de adecuar las decisiones de los unos a las acciones de los otros, por lo que la comunicación debe ser vista como una condición de la eficacia de los gobiernos. De acuerdo a lo anterior, es de considerarse que cuando en un régimen de gobierno no existe una adecuada comunicación e información entre quienes ejercen el poder político y los miembros de la sociedad, privilegiando el monólogo al diálogo, se produce un divorcio y alejamiento entre los que mandan y los que obedecen, lo que acaba haciendo imposible caminar juntos por una misma ruta, pues mientras unos quieren avanzar en una dirección, otros se oponen a ello y acaban transitando por caminos diferentes y en ocasiones hasta antagónicos. En América Latina, ustedes estarán de acuerdo, hemos visto frecuentemente en muchos de sus países esta falta de identidad de fines entre quienes llegan al poder por un medio democrático y los electores que los eligieron, confiando desde luego en sus pretendidos afanes publicitarios democráticos, provocando un gran distanciamiento político que se acaba manifestando en actitudes autocráticas en quienes ejercen el poder político,
provocando los graves y terribles males que suelen producirse en las dictaduras que acaban conduciendo al encierro, el entierro o el destierro de ciudadanos opositores. Las sociedades políticas en la actualidad, entre ellas la nuestra, no pueden estar de acuerdo con este tipo de relaciones entre gobernantes y gobernados, lo que hace evidente a través de medios de comunicación masiva, como son la radio, la televisión, la prensa escrita, el cine y principalmente las redes sociales, a las que tienen gran estima y confianza para manifestar su desacuerdo y conformidad. Esta fue la razón de ser de la reciente marcha que observamos el pasado domingo 13 de los Corrientes, en las que representantes de diversas asociaciones de grupos, de jóvenes, de mujeres, de adultos mayores, comunicadores sociales, maestros y estudiantes de diversos niveles educativos, cansados de permanecer en sus áreas de confort, tomaron libre y voluntariamente la decisión de salir a las calles en varias ciudades del país, en un número que resultó sorprendente, no contemplado anteriormente, para manifestar que forman parte de un pueblo valiente, talentoso e inteligente, dispuesto a la participación política para defender su derecho a una vida libre, independiente y democrática. Esperamos, por tanto, que el gobierno de la República tenga la sensibilidad política suficiente para evaluar adecuadamente las razones del importante proceder de un sector del pueblo de México a fin de entender algo que es de una gran importancia, que ha llegado la hora de la unidad nacional, superando viejos recuerdos y rencores del pasado, para que pensando en la patria se proceda a continuar con una constante actitud divisionista, que en lugar de sumar, divide y reste en el propósito común de trabajar leal y sinceramente, poniendo esfuerzos y voluntades para trabajar juntos por el progreso y bienestar de la nación. Oponer una contramarcha desde las altas esferas del poder político, forzando a los participantes a asistir, utilizando recursos públicos para el pago de miles de autobuses para su traslado de diversas entidades federativas, remunerando incluso a quienes asistan, presionando a los empleados desde la jerarquía administrativa para obligarlos a concurrir, convenciendo a líderes sindicales para apoyar su participación en tal manifestación, a lo cual se agrega la manipulación que se hace por medios de comunicación afines al oficialismo. Todas estas consideraciones nos llevan a concluir que no constituyen un acto de participación democrática al no existir libertad para la presencia de los ciudadanos, la facultad en ellos para realizar las causas que inspiran, ni tampoco la ausencia de presiones para una espontánea intervención para asistir a marchar. Deseamos que las autoridades con poder de decisión comprendan que es necesario deponer actitudes viscerales que solo contribuyen a robustecer la desunión existente al pretender dañar a los considerados adversarios, pues debemos recordar que toda acción política acaba generando reacciones impredecibles que no podemos saber a dónde conducirán. No deseamos que la delicada situación política nacional que el pueblo mexicano está padeciendo continúe por la senda de la confrontación de los unos contra los otros, agrupados en contramarchas oficiales para enfrentar marchas ciudadanas, pues tal proceder acabará conduciendo a una actitud beligerante susceptible de derivar
en una indeseable lucha civil. Por eso, y por el bien de todos los mexicanos, unámonos todos en un solo grito, por encima de diferencias y discordias. Lo primero es la patria. Muchas gracias por su atención.